porque cuando estoy bajo estrés yo no puedo reparar nada. La vida trae cosas que llamamos buenas y cosas que llamamos malas. Si hay algo difícil cuando a la vida de una persona llega un diagnóstico inesperado, es justamente aceptar que su situación de salud cambió. Nuestro cerebro produce más o menos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Entonces imagínate la cantidad de cosas que pasan por nuestra cabeza. María Fernanda Escobar es mamá de Jacobo y Martina, esposa de Andrés, consultora y facilitadora especializada en diseño de programas transformacionales y desarrollo de capacidades para líderes y emprendedores conscientes. Su pasión es transformar la salud y esto lo hace a través de su organización Love Humankind. La vida nos lleva a un ritmo cada vez más rápido, en el que se nos exige producir, cumplir, avanzar, ser líderes. Y en esa carrera, que a veces es contrarreloj, porque pareciera que los días no alcanzan, pues descuidamos nuestro autocuidado y nuestro bienestar. Hoy conversaremos con una mujer quien desde niña tuvo un interés especial por la salud y el bienestar, y nos compartirá lo que ella ha llamado su proceso de sanación personal. María Fernanda, bienvenida a Renacer. Hola Yolima, muchas gracias por invitarme. Ay, María Fernanda, quiero empezar porque nos cuentes de dónde viene ese interés tuyo por la salud. Bueno, ese interés por la salud lleva desde que yo tengo memoria. Desde que era una niña muy chiquita, me encantaba pensar en que iba a curar cosas. Entonces yo jugaba en el jardín de mi casa a recoger maticas y a hacer pócimas para mejorar a mis muñecas, o también cogía bichos porque me fascina la ciencia desde chiquita, desde que tengo memoria, y miraba a ver si los podía curar, si los podía arreglar, si los podía mejorar, etcétera. Y cuando ya empecé a ser más grande o crecí un poquito más, me empecé a dar cuenta que me fascinaba literalmente la ciencia, mientras mis amigas del colegio odiaban las clases de biología, de física, de química. Yo era muy feliz en esas clases. Entonces empecé a pensar que quería dedicarme a la ciencia, y fue ahí cuando ya escogí la carrera, decidí escoger microbiología porque quería aprender no sobre los bichos, sino sobre las moléculas de nuestras células y ver cómo funcionaba nuestro cuerpo. Para mí eso era algo absolutamente increíble y absolutamente espectacular que quería entender mejor. Entonces, desde muy chiquita, ese amor por la salud surgió. Desde que decidí microbiología, dije, quiero estudiar un poco el cáncer y la biología del cáncer. No sé por qué, te soy sincera, no tengo un recuerdo de alguien, algún familiar o algo que sufrió de cáncer, no, pero era una enfermedad que me causaba mucha curiosidad en la universidad, porque es una patología que implica muchos mecanismos biológicos y que necesita que la célula se enloquezca de muchas maneras diferentes para que te vaya a dar cáncer. Entonces me parecía algo fascinante poder entenderlo. Bueno, y entonces decides no ser médica, que es lo que probablemente piensan muchas personas de tu familia cuando ven a esta niña jugando y experimentando y queriendo hacer lo que querías hacer en ese momento. Decides microbiología. ¿Cómo a través de tu carrera y a través de toda tu proyección profesional has logrado cumplir con ese sueño? Yo estudié microbiología y no medicina porque había muchas cosas de la medicina que no me gustaban, y para serte sincera, a los 17 años también dije, uy no, esa carrera es muy larga, mientras yo puedo hacer un doctorado en microbiología, yo hasta ahora me voy a estar graduando de medicina, entonces prefiero esto. Y porque pensaba en esa época que yo quería dedicarme a estar en un laboratorio evaluando las células y mirando los mecanismos y encontrando medicinas. Pero después de mi carrera hice una maestría en biología molecular y me di cuenta que yo no quería estar en un laboratorio el resto de mi vida. Yo quería estar con las personas. Entonces decidí entrar al mundo de la salud a través de las
de los laboratorios farmacéuticos porque me parecía que era una forma muy fácil de hacer el puente entre la ciencia y la realidad, entre las personas y lo que la ciencia puede lograr. Y fue ahí cuando entré a este mundo tan espectacular de los medicamentos, de la biología humana, de cómo puede uno mejorar las personas a través de medicamentos, etcétera. Entonces ahí sentí muchísimo que había encontrado mi camino. Bueno, hasta otro punto, pero en ese momento yo sentía que estaba logrando mi propósito de vida, que era encontrar esas soluciones para patologías o para enfermedades o para condiciones de salud muy difíciles. ¿Y es antes o después que llega a tu vida un diagnóstico inesperado, María Fernanda, y que cambia un poco tu perspectiva, o más bien no que cambia, que viene a completar esa perspectiva de salud que tú tenías desde niña? Después, de hecho, fue más o menos, llevaba ya 6 años o un poquito más trabajando en el sector farmacéutico, realmente en una consultora de sector farmacéutico, cuando me diagnostican esclerosis múltiple. Y yo lo primero que le pregunté a mi médico es, listo, me voy a tomar ese medicamento porque hoy vengo de farma, voy a creer en los medicamentos, pero ¿qué más puedo hacer por mi salud? Y él se volvió y me dijo, nada, usted siga con su vida normal. Y para mí eso no tenía ningún sentido, porque como si mi cuerpo y mi biología estaba alterada, como solo un medicamento iba a hacer toda la magia. Eso como que en mi cabeza no hacía sentido. Entonces empecé a estudiar otras cosas más integrales sobre la salud y encontré un mundo gigante que hasta ese momento los laboratorios farmacéuticos no entendían o ignoraban. Y eso es lo que podríamos llamar, que es, no sé, que conocemos como medicina para el alma, tal vez. María Fernanda, no sé si has oído hablar de ese concepto, y es todas esas otras cosas que hay alrededor justamente de la medicina para curar el cuerpo y para curar el alma. Cuéntanos un poquito de qué fuiste encontrando entonces en ese proceso. Lo primero que me enfoqué fue en el mundo físico, porque yo desde que estudié microbiología hubo una parte de mi espiritualidad que cerré completamente. O sea, yo era una científica tal y cual. Yo decía, el mundo físico es lo que hay, mi cuerpo y mis células es lo que hay, y ahí se acabó la cosa. Entonces, lo primero que me enfoqué fue en mi alimentación y en y mejorar mis hábitos de vida. Eso fue lo primero que hice. Pero paralelamente se me fue abriendo un mundo muy diferente. Y fue un proceso de introspección muy grande para llegar a aceptar la enfermedad y aceptar todo lo que ella tenía y lo que llevó a que yo tuviera una enfermedad que era mucho más allá del mundo físico y de las células y la biología y los sistemas y todo este tema que me fascinaba a mí. Entonces se me empezó a abrir un mundo muy grande y, como dices tú, encontré esa medicina para el alma que es completamente integral, y hoy en día tengo una visión muy diferente de lo que es la salud a lo que María Fernanda hace 15 años creía que era la salud. Por ejemplo, una de esas cosas que tú llamas estrategias, por ejemplo, para tener un mayor control de los pensamientos, porque claro, cuando llega a nuestra vida un diagnóstico inesperado, nuestra cabeza empieza a enviarnos una cantidad de mensajes que probablemente no siempre son los más positivos, no siempre son los que nos van a ayudar a afrontar mejor esa situación de salud, pero tú encontraste una estrategia que te ayuda a tener un mejor control de tus pensamientos y que contribuye con tu bienestar. ¿Qué es eso que tú practicas y qué haces? Hay muchas cosas que practico para el trabajo de la mente, porque creo que nuestra mente puede ser o nuestro peor enemigo si no lo trabajamos, o la herramienta y el aliado más grande que tenemos. La mente humana es absolutamente espectacular, grande, ilimitada. Pero yo siempre digo, y esto lo tomé del budismo un poco, pero no quiero hablar de religión, sino simplemente es como la filosofía, y es que nuestra mente, para la mayoría de nosotros, es como un caballo salvaje. Lo hemos dejado correr por los potreros como se le da la gana,
sin ningún tipo de entrenamiento. Entonces, cuando obviamente nos vamos a parar enfrente de un caballo salvaje, pues es un peligro. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si nunca la hemos trabajado, nuestra mente es una máquina de pensamientos. Nuestro cerebro produce más o menos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que pasan por nuestra cabeza. Y si nunca le hemos puesto atención, pues normalmente el ser humano, por naturaleza y por evolución, piensa cosas negativas, porque cuando yo me preparo para lo peor, yo tengo un chance mucho más grande de sobrevivir. Entonces mi cabeza es muy buena haciendo pensamientos negativos, porque si yo hago todos los posibles peores escenarios y ninguno de esos pasa o pasa solo uno, yo ya estoy preparada. Entonces si yo no he entrenado a mi mente, yo le creo todo lo que mi mente dice, y además mi mente produce lo que se le da la gana. Entonces el trabajar la mente es súper importante. Entonces yo, una de las cosas que hago, que son cosas muy sencillas, es tratar de estar mucho más pendiente y consciente de lo que estoy pensando en el día a día. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo pienso todos los días cuando el bus del colegio recoge a mis hijos. Lo primero que mi mente piensa es, ay, ¿qué tal que se estrellen? ¿Cierto? Y eso nos pasa a todos. Uno se despide de su hijo y dice, ay, ¿qué tal que lo atraquen? O ¿qué tal que...? ¿Cierto? Su mente produce eso. ¿Qué pasaba antes cuando no trabajaba mi mente? Ese pensamiento producía una película de terror. Total, es que tendemos a tener pensamientos catastróficos. Exacto. Y un pensamiento catastrófico te lleva a otro, entonces uno termina, no, pero si yo me quedo sin mis hijos me voy a morir, entonces me voy a suicidar, entonces se me acaba la vida. ¿Sí? O sea, uno sigue el pensamiento. Lo que hago hoy en día es, me doy cuenta que estoy pensando eso, lo paro el pensamiento, le digo a mi cabeza, gracias por preocuparte por eso, pero eso no va a pasar, y lo cambio por otra cosa. Entonces, el primer paso para cualquier persona para empezar a trabajar su mente es empezar a ser conciencia de los pensamientos diarios. Cuando estoy tomándome un café, ¿qué estoy pensando? Cuando me estoy bañando, ¿qué estoy pensando? Cuando estoy lavando los platos, ¿qué estoy pensando? Cuando estoy esperando el transporte, ¿qué estoy pensando? Todo el tiempo como estar más o menos monitoreando un poco la cabeza. Entonces, ese es un proceso muy bonito que además te enseña te ayuda a conocerte un poco más a ti mismo. Y el otro tema, que es una herramienta que he encontrado mucho y que yo no pensé nunca que iba a practicar, es la meditación. Me sirve muchísimo, es mi gran aliada para poder encontrar ese silencio y poder conocerme un poco más. Excelente, María Fernanda. Esa identificación de pensamientos puede ser más fácil también si los escribimos en el momento en el que llegan a nuestra mente. Hay muchos ejercicios y uno de ellos es justamente eso. Digamos que por 7 días, si uno puede ser juicioso, escribir, así sea, apenas lo encuentres. Entonces hoy en día con el celular es muy fácil, porque uno puede tener en las notas del celular, pensé en esto. Y al final del día mirar, bueno, ¿qué de todo lo que pensé es cierto y que mi mente está produciendo solo para protegerme? Y yo creo que aquí es muy importante hacer ese ejercicio de retrospección de qué es lo que pasa por mi mente todos los días. Hay personas que no les gusta escribir, entonces solamente con que uno se dé cuenta del pensamiento también ya ayuda a que uno empiece a entender cómo funciona la mente. Pero lo mejor sería la escritura. Sí. Mira que estuvimos hace poco hablando con una paciente, con Luisa, que fue diagnosticada con una leucemia mieloide crónica, y nos hablaba justamente de cómo a partir del diagnóstico empieza a pensar una serie de cosas que además la llevan a tener mucha ansiedad, incluso hasta un ataque de pánico. Entonces, ¿qué podemos decirle a esos pacientes que, como Luisa, ¿cierto?, han recibido una noticia inesperada, sea una leucemia mieloide crónica u otro tipo de cáncer, y que están justamente abrumados por pensamientos negativos? Lo primero es tener compasión con uno mismo, porque en esos procesos, además de todo el proceso mental que está sucediendo, también te estás echando la culpa a ti mismo de estar pensando esas cosas, ¿no? Entonces, a veces empieza uno, pero yo, ¿por qué soy así? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Veo todo negativo? No. Primero, tener compasión, porque si no, no va a haber cambio. Lo segundo es
empezar a hacer, por ejemplo, este ejercicio de escribir, pero yo les añadiría un paso adicional, y es que cada vez que yo escribo algo negativo, lo cambie por algo más positivo y empiece a tratar de cambiar mi perspectiva. Y lo tercero es que empiecen a respirar y hacer ejercicios de respiración. Y te explico por qué. La respiración está muy conectada con el sistema autónomo central, que es el sistema que básicamente hace que todo nuestro cuerpo corra sin que uno se esté dando cuenta. Entonces yo respiro sin tener que darle instrucciones a mi cuerpo que respire. Mi corazón late sin tener que decirle, por favor, late. Pero él mismo también tiene como un freno y un acelerador. Entonces, cuando hay momentos de estrés, él pisa el acelerador porque yo tengo que estar lista para correr, para pelear, para lo que sea. Entonces, por ejemplo, mi corazón empieza a latir mucho más rápido. Entonces, cuando estamos en momentos de estrés, si uno se da cuenta, el corazón late más rápido, a veces sudamos, respiramos más rápido. Pero la respiración está controlada por una cosa que se llama el nervio vago. Y el nervio vago, cuando tú empiezas a respirar conscientemente y un poquito más lento y más profundo, lo que hace es que el nervio vago se enciende y le dice a tu cuerpo, hey, tranquila, todo está bien. Entonces, en esos momentos de pensamientos negativos, lo que está haciendo, porque nuestro cuerpo es tan increíble que así tú pienses algo negativo y no esté sucediendo, tu cuerpo piensa que sí está sucediendo. Entonces tu cuerpo empieza a latir más rápido, entonces si yo estoy empezando a pensar, ay, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo me voy a morir de esto va a ser lo peor de mi vida, o ¿qué va a pasar con mi trabajo? No voy a poder volver a trabajar. Tu cuerpo empieza a prepararse. Eso es lo que va a suceder. Entonces mi corazón empieza a latir más rápido, mi respiración empieza a ser mucho más rápida y todo tu cuerpo está preparado para que eso pase. En cambio, si yo le digo, respira, todo está bien, yo le estoy dando la instrucción a mi cuerpo que solo fue un pensamiento, pero que en realidad todo está bien. Entonces, ahí voy a poder buscar mejores soluciones. Entonces, el ser consciente de los pensamientos, tratar de pararlos y si los puedo empezar a cambiar por otros, cambiar la perspectiva lo que más pueda. Y el ejercicio de respiración ayuda muchísimo a esos momentos de ansiedad por un diagnóstico. Sin duda. María Fernanda, ¿alguna vez le comentaste a tu médico cuando volviste, que supongo que has tenido que volver muchas veces, es una enfermedad crónica, ¿verdad?, que requiere de monitoreo permanente? Cada 3 meses. ¿Le comentaste toda esta medicina para el alma? ¿Le contaste que sí estabas haciendo otras cosas para ayudarte en tu proceso de recuperación? Sí, yo ahí creo que es muy importante cuando uno tiene un diagnóstico crónico que uno, claro, primero está la aceptación, porque sin aceptación va a ser muy difícil continuar con un diagnóstico como este y hacerte cargo de verdad. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es aceptarlo. Y lo segundo que yo siento es que uno tiene que decir, me tengo que hacer cargo de esto. O sea, claro, yo tengo un equipo gigante, pero yo soy la última responsable de mi salud. Entonces, sí le he comentado a mi médico, la respuesta de mi médico es, su medicamento es lo que las tiene así, siga haciendo lo que quiera, pero sígase tomando el medicamento. No importa qué hace, pero sígase tomando el medicamento. Entonces, ¿yo qué hice? Como responsable de mi salud, dije, bueno, si mi doctor no me va a ayudar en esto, ¿quién más podría ayudarme a continuar como trabajando en estas cosas? Entonces he aprendido sobre meditación con otras personas, en algunas épocas he requerido de psicólogo y acompañamiento psicológico, entonces también me apoyo de eso, porque creo que uno tiene que formar un equipo y a veces no solo depender de un solo médico y sobre todo tu médico de la EPS que además te lo pueden cambiar cada no sé cuánto. Entonces creo que ahí es muy importante tener ese apoyo profesional de otras disciplinas que también de pronto estén más alineadas a lo que tú piensas que es la salud. Porque si yo me hubiera quedado con la percepción de mi médico tratante principal, no importa la alimentación, no importa lo que usted haga, tómese el medicamento y sea muy juiciosa con el medicamento. Que creo que sí es una verdad, pero una verdad muy parcial. Uh-huh. Porque la adherencia es muy importante y sin duda contribuye en un gran porcentaje al buen control de la enfermedad, pero tienes razón que no solamente somos cuerpos, somos otra serie de dimensiones que no podemos ignorar y hacer a un lado. Tú hablas ahora de la aceptación, María Fernanda.
si hay algo difícil cuando a la vida de una persona llega un diagnóstico inesperado, es justamente aceptar que su situación de salud cambió, que ya no va a ser como antes. ¿Cómo lograr ese proceso? En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso fue muy lindo. Yo digo que tuvo que haber sido Dios o mi ser superior o quien crea o no, porque en ese momento yo no creía en Dios, no creía en nada. Pero cuando recibí el mensaje de tienes esta enfermedad, como que yo sentí que el mundo se paró, pero algo adentro mío me decía, vas a estar bien, vas a estar bien. Y a partir de ahí creo que fue un proceso de sube y bajas, altibajos completamente, momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre y mucha ansiedad, pero también momentos en donde cuando acallaba todo eso con estas prácticas que empecé a adquirir, me daba cuenta muy adentro mío que el proceso iba a estar bien. Entonces yo creo que la aceptación es entender que la vida trae cosas que llamamos buenas y cosas que llamamos malas. Y la vida es eso. Uno no puede escoger solamente vivir el carril de todo felicidad. La vida trae sus aprendizajes. La vida trae las dificultades, la vida trae retos, pero eso es lo que hace linda la vida al final y es lo que hace que también seamos las personas que somos. Entonces yo no sería la misma si no me hubieran dado ese diagnóstico, estoy segura. Tendría una vida completamente diferente a la que tengo hoy en día. Probablemente con muchas otras cosas y muchas cosas buenas, pero también sin un conocimiento profundo de quién soy, que para mí eso es importantísimo. Sí, me encanta lo que dices, María Fernanda, porque es mucho de lo que promovemos en la fundación. Eso está muy alineado con nuestra filosofía, ¿sabes? Porque siempre le decimos a los pacientes que si la vida fuera plana, sería muy aburrida y no nos daría una vida plana la oportunidad de conocer realmente de qué somos capaces. Porque yo creo que esas fortalezas realmente se descubren es en los momentos más desafiantes de la vida. Exacto. Entonces aprender a entender que el sufrimiento, si se quiere, de alguna manera, las pruebas, las dificultades son inherentes a la vida misma, creo que eso ya nos prepara, como decías tú ahora, para un camino de subidas y bajadas. Así es. Así es. Y en ese proceso de aceptación, volviendo a la aceptación, María Fernanda, tú también hablabas de hacerse cargo. Uh-huh. ¿Qué significa hacerse cargo? ¿Qué significa hacerse responsable de nuestra salud? Es súper importante esa pregunta porque cuando yo hablo de la aceptación, hay veces las personas piensan, entonces me tengo que rendir y tengo que ser pasivo. Y como, bueno, que venga lo que tenga que venir, ¿no? Eso es resignación. Eso es un poco más resignación que aceptación. Entonces, la aceptación viene con el hecho también de, ok, esto llegó a mí, ¿para qué lo peleo? O sea, yo puedo ponerme a patalear y a llorar porque me llegó este diagnóstico 5 meses y la vida va a seguir. La vida no va a parar y va a decir, esperemos a que María Fernanda lo entienda y ya, y seguimos. No, la vida va a seguir. Entonces, o yo decido, listo, esto me pasó, tengo que entender y aceptar cómo vivir con esto, pero tengo que hacerme cargo también. Y mi vida está a mi cargo. Y yo decido que eso fue una de las grandes enseñanzas que me vino con un diagnóstico crónico, porque yo sé que yo no, o sea, yo desde que me dijeron, no, yo sabía que no me iba a morir a los 6 meses de esto, pero que tenía un riesgo de muchas otras cosas, más que una persona normal que es totalmente sana. Entonces, esto también me acercó mucho al concepto de me voy a morir algún día, porque estamos aquí, la vida también implica vida, implica muerte. Entonces, es cómo quiero vivir cada día que me sea regalado, porque para mí eso es cada día, es un regalo. Entonces yo me levanto y digo, no lo puedo creer, o sea, qué delicia, otro día que me puedo mover bien, que estoy bien de salud, qué delicia, cómo decido vivir cada día. Entonces hacerme cargo es, ¿qué puedo hacer yo para que mi cuerpo y obviamente mi alma y mi mente estén bien? Y cómo tomo decisiones, pequeñas decisiones cada día que me acerquen o me alejen de ese concepto de salud que yo tengo. De hecho, María Fernanda, me hace recordar que Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, hablaba de eso. Uh-huh. Tú decías ahora, me puedo quedar llorando 5 meses, pero eso no va a cambiar mi situación de salud. Y Víctor Frank decía eso, o sea, cómo hacer conscientes esas situaciones de la vida que no voy a poder cambiar. Probablemente no voy a poder reversar ese diagnóstico
por lo menos no de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, como no lo puedo hacer, pues tengo que hacer todo un proceso de aceptación. Pero él también hablaba de lo lindo que es tener consciente que la decisión de cómo asumo yo ese diagnóstico sí es mía, solamente mía. Sí. Yo puedo decidir si lo asumo de manera optimista, con esperanza, con confianza, ¿cierto? O puedo decidir si me quedo llorando todos los días y reniego de la enfermedad. Entonces creo que esa decisión es algo valioso que no podemos olvidar que está en nuestras manos, ¿cierto? Exacto. Sí, yo siempre digo, yo decido cuál película quiero vivir. Entonces, ¿cuál va a ser mi película? Y es eso, o sea, es cambiar el lente de, ok, tengo una enfermedad. Yo siempre digo, yo tengo un diagnóstico y a mí me diagnosticaron algo, pero yo no estoy enferma. Yo tengo salud, en muchos conceptos tengo mucha salud. Entonces, ¿cómo decido vivir mi día a día? Y bueno, Viktor Frankl para mí fue quien pueda leer ese libro hiper mega recomendado, porque para mí fue un cambio de vida radical una vez leí ese libro. Sí, súper recomendado para todos, maravilloso. Hablabas del concepto de salud, María Fernanda, que es un concepto mucho más amplio del que la mayoría de nosotros conoce, o sea, desafortunadamente, la mayoría de personas piensan en la salud justamente cuando la pierden, pero resulta que el concepto de salud va más allá de la enfermedad. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, entonces, voy a empezar por el concepto de salud que todo el mundo tiene en la cabeza y es ausencia de enfermedad. Yo estoy saludable si no tengo enfermedad. Ese concepto, la Organización Mundial de la Salud lo revocó hace mucho tiempo y ellos empiezan a hablar de bienestar físico, emocional, espiritual y social. Yo cogí una definición adicional de un científico colombiano que se llama Alex Haddad, que él habla de que la salud es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder adaptarnos y manejar los desafíos que se nos presentan en la vida. Entonces yo tengo salud si yo soy capaz de adaptarme, no si mis células están funcionando bien o si alguien me dice que tengo X o Y. Yo tengo salud cuando soy capaz de manejar un desafío que se me presenta en la vida. Entonces, la salud entra a ser una habilidad y no un estado del ser. Que a mí eso me parece muy lindo porque no es estático. Entonces, no te sentencia a que si tienes un diagnóstico ya nunca más no vas a poder tener salud. No, un diagnóstico es un desafío. ¿Lo pudiste manejar y pudiste adaptarte a él? Tienes salud. Tienes salud. Y me parece eso muy bonito porque te da otra vez esa autonomía de vivir tu vida como la necesites vivir. Y claro, pueden haber desafíos físicos. Con un diagnóstico crónico uno puede empezar a tener ciertos desafíos o límites en la parte física o en la parte mental. Pero el poder adaptarte y aprender a manejar eso te lleva a que tengas salud. Sí, de acuerdo. Importante tener eso súper presente porque creo que eso requiere además de toda una transformación cultural, María Fernanda. Muy grande. Que realmente veamos la salud en toda esa perspectiva tan amplia. Es algo muy cultural que tenemos que trabajar todos y desde niños, tal vez en las escuelas, empezar a inculcarle a los niños ese concepto de salud más amplia. Así es. Bueno, ¿qué tan importantes son las redes de apoyo en todos estos procesos de recuperación, de adaptación a una nueva situación de salud? ¿Podemos solos? No, definitivamente no. Y cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia, uno de los componentes de resiliencia es ser capaz de crear redes de apoyo, porque sabemos que no podemos solos con todo. Ese es un problema muy grande que tenemos muchos seres humanos. Para mí personalmente fue un gran aprendizaje, porque yo desde chiquita fui muy independiente y me costaba, y todavía me cuesta, mucho trabajo pedir ayuda. Pero la investigación está más que comprobada. O sea, hay tanta evidencia de que las personas que tienen redes de apoyo fuertes viven más y mejor que las personas que se sienten solas. Y esto es porque somos seres sociales. Evolucionamos por nuestra capacidad de unirnos. Nosotros hace miles de años, cuando vivíamos así súper salvaje, la única forma de poder conquistar otras especies y poder sobrevivir a otras especies era porque nos uníamos, porque éramos capaces de pensar mejor en grupo y porque nos protegíamos en grupo. Entonces, para nosotros como seres humanos, el sentirnos solos implica
estoy más vulnerable a cualquier otro peligro. Y nuestra cabeza sabe eso y nuestra biología sabe eso. Entonces, buscar apoyo no es solamente algo que uno se siente bien, sino que también te va a ayudar a recuperarte mejor. Entonces, buscar redes de apoyo, buscar, por ejemplo, apoyo en la fundación, en personas que hayan vivido cosas parecidas a ti y que tú te des cuenta, es que yo no soy la única persona en el mundo que estoy viviendo esto, hay más y lo han vivido de esta manera, no me gusta tanto, pero hay otra forma, y aprendo de diferentes cosas y trato de buscar, me alimento de lo que las demás personas me dicen. Eso ayuda mucho. Y para la parte mental que hablábamos al principio, no hay nada mejor que tener una buena compañía, que cuando uno se levanta y dice, hoy no voy a poder, alguien te diga, sí vas a poder. Uh-huh. Hoy, en este momento parece que no, pero te lo prometo que sí vas a poder. Uh-huh. No hay nada mejor que eso. Entonces, rodearnos, aprender a crear esa red de apoyo, que también eso implica a veces alejarnos o protegernos, si no nos podemos alejar, de otras personas que de pronto no pueden ver, por alguna circunstancia, no pueden ver las cosas igual. Entonces te pongo un ejemplo. Recuerdo cuando me diagnosticaron, mi papá le dio muy duro y él lloraba y de todo, pero de la angustia de que su hija estaba esto, hasta que le tuve que decir, mira, yo sé que a ti también te está doliendo, pero necesito que, por lo menos cuando estés conmigo, seas fuerte, porque yo necesito eso, ¿no? Y otras personas también, por ejemplo, que me decían, no, yo tengo una tía que tuvo esclerosis y se murió de eso es lo peor. Mira, muchas gracias por compartir eso, pero no lo necesito escuchar. Ese tipo de protección también es importante. Sí. Y más bien buscar ejemplos. ¿Cuáles son las personas que han sobrevivido a esto muy bien? Y quiero aprender de ellas, y quiero estar con ellas, y quiero hablar con ellas. Entonces esas redes de apoyo son esenciales para todo este proceso. Sí, qué bueno que traigas eso, María Fernanda, porque ante enfermedades oncológicas sí que es frecuente encontrarnos con eso. Claro, y uno entiende que las personas no lo hacen con mala intención, que probablemente comentan esto porque sienten que de alguna manera están siendo solidarios, pero también aprender de manera asertiva, ¿cierto?, a ponerle un alto a este tipo de comentarios que no nos aportan, que no nos ayudan a evolucionar, sino que al contrario probablemente nos van a hacer sentir más enfermos, ¿cierto? Creo que también es importante aprender a decirlo de manera asertiva, y me gustaría que puedas repetirnos una manera asertiva de ponerle alto a este tipo de comentarios. Y sobre todo nos pasa mucho con familiares que lo hacen con toda la buena intención, ¿no? Entonces es primero decir muchas gracias por tratar de compartir esto conmigo. En este momento no lo necesito o no lo puedo escuchar. Te agradezco si cambiamos de tema, o te agradezco que no me comentes eso, o simplemente cambiar el tema. No se trata tampoco de decir, ¿usted por qué siempre diciéndome eso? Eso no me sirve de nada, porque ahí vas a crear una tensión más que te va a generar más estrés a ti, más estrés a la otra persona. Entonces es aprender también a decir, gracias, te lo agradezco porque sé que lo haces con buena voluntad, pero no me está ayudando en este momento eso que me estás diciendo. Entonces, si no puedes traerme algo más positivo en este momento de mi vida, te agradezco que cambiemos de tema a otra cosa, o que no vengas en este momento si estás totalmente destruido, porque no, en este momento yo no te puedo cuidar a ti porque yo estoy tratando de cuidarme a mí misma. Ya después, por ejemplo, hoy en día, 13 años después, hay gente que viene a contarme historias y ya no me afectan. Pero en el momento en que el diagnóstico era reciente, obviamente había mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi futuro? Y ahí sí me afectaban, entonces había que poner un poco el freno. Y también crear un poco de reglas también, por ejemplo, en esos grupos de apoyo, porque a veces también pasa que se reúnen varios pacientes y lo único que hablan es lo malo que es la quimio, o lo malo que es el tratamiento y lo duro que es y todo esto. Es como tratar de poner reglas. Listo, aquí vamos a estar hablando de cómo nos podemos ayudar, de qué cosas podemos hacer, qué nos ha funcionado, etcétera. Y hay otros espacios para soltar esas cosas negativas, con un psicólogo, con una terapia, algo así, pero entre pares no es tan chévere que se compartan esas cosas, porque puede generar más incertidumbre y más ansiedad en una persona que está viviendo un proceso de duda. Así es, hay mucha incertidumbre siempre al inicio. Tú hablabas de 13 años ya, María Fernanda.
¿Podrías decir que ha habido un proceso de transformación en estos 13 años a partir de que recibes un diagnóstico inesperado? Completamente. Yo digo que para mí el diagnóstico ha sido uno de los mejores regalos de mi vida. Digo que fue muy mal envuelto, de esos regalos como de Navidad que le llegan a uno como en un papel periódico horrible que uno dice, bueno, ¿esto qué es? Pero cuando uno lo abre y lo entiende, dice, wow, qué regalazo. Creo que eso me pasó. La persona que es hoy María Fernanda Escobar es una persona mucho más feliz de lo que empecé este proceso hace 13 años, mucho más plena, más consciente y yo digo más buena persona también. Entonces esta transformación fue espectacular, claro, de a veces uno dice, bueno, pues de pronto el regalo me hubiera podido llegar de otra manera, pero esta es la vida que me tocó y este es el camino que me tocó y ha sido un camino muy lindo. Y bueno, que continúa y que como te dije antes, Yoli, yo hoy en día acepto mucho el hecho de que no sé cómo va a ser mañana o en un año o en 2 años o en 10 años, pero me gozo el camino mientras llegue, lo que llegue. Así es. María Fernanda, ¿cómo logramos tener bienestar y llevar a cabo acciones de bienestar cuando la vida nos lleva tan rápido, a un ritmo tan acelerado? Siempre que hablamos de estos temas de bienestar con los pacientes, a veces pareciera algo utópico porque dicen, no me queda tiempo para hacer ejercicio, no me queda tiempo para preparar comida saludable, no me queda tiempo. Es muy retador. O sea, ¿cómo tú lo logras? ¿Cómo has logrado aplicar eso a tu vida? ¿Y qué consejo podemos darle a quienes nos están escuchando para que logren tener una vida más plena y con una mayor sensación de bienestar? Perfecto. Entonces ahí creo que son 3 o 4 cosas. Una, lo primero es que todos tenemos las mismas 24 horas y depende de ti cómo priorizas esas 24 horas. Entonces, entender muy bien tus prioridades, eso es lo más importante. O sea, yo digo, siempre que yo digo que no tengo tiempo, pienso como en Elon Musk o en esa gente así requete famosa que tiene un montón de cosas y 1000 negocios y hijos y de todo. Y digo, si ellos logran hacer ejercicio, yo, ¿por qué no voy a poder hacer ejercicio? Tengo que mirar, es como priorizo. Lo segundo es que nosotros, los seres humanos, pensamos que tenemos que hacer todo perfecto. Entonces, yo siempre digo, si uno va a empezar a hacer ejercicio y uno dice, tengo que hacerlo perfecto, quiere decir que tengo que tener 1 hora todos los días de mi vida para poder hacerlo perfecto. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, uno dice, deje así, mejor no hago ejercicio porque ¿cuándo voy a tener ese tiempo? Mi mantra es mejor hecho que perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Es mejor 5 minutos de salir a la vuelta dar la vuelta en la manzana que no hacer nada porque no tengo la hora para hacer ejercicio, o no tengo el gimnasio, o no tengo las herramientas. Entonces yo siempre digo, ¿qué puedo hacer? Así sean 5 minutos. Lo mismo, meditar. Yo puedo pensar, no, para meditar necesito 1 hora. No, tú puedes tener 2 minutos de concentración, respiro 2 minutos y ya, eso es lo que necesitas. En alimentación, entonces uno dice, no, pues si me voy a comer una hamburguesa, entonces de una vez me como todo porque ya no lo hice bien, ¿no? Pero te puedes comer una hamburguesa de pronto sin tanta salsa, sin papa, sin gaseosa y termina siendo no una alimentación tan mala como cuando uno dice, bueno, ya que ya me comí la hamburguesa, entonces me como el postre, la gaseosa, la papa frita, las 1000 salsas, ¿no? Entonces tendemos a ser extremistas y es como todo o nada. Y yo creo que la forma de llegar a un estilo de vida saludable es cada paso a paso. Pequeño paso que tú puedas hacer es como que te suma en esa cuenta de cosas saludables. Y lo tercero que yo digo siempre y hay una ley de sustitución. Entonces, en vez de pensar que tienes que quitar o añadir cosas, es sustituyo. Entonces, la gente dice, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero si uno se da cuenta cuánto tiempo pasa en redes sociales o mirando videos o haciendo eso, uno dice, paso más de media hora en el día. Entonces, sustituyo mis redes sociales por irme a dar una caminata o de pronto hacer algún ejercicio sencillo en mi casa. Entonces, es cambiar un poco la mentalidad de cómo puedo añadir esas pequeñas cosas. Me gusta eso que mencionas de que sea algo gradual, ¿no? Uh-huh. Porque creo que cambiar hábitos que muchas veces están muy arraigados, o sea, son hábitos de toda la vida, cambiarlos de la noche a la mañana, lo que tú dices, no es fácil y ahí nos exigimos ya mucho. Uh-huh. Pero creo que si desde el comienzo somos conscientes en que va a ser un paso a paso, un proceso gradual, el proceso además se va a disfrutar más también.
María Fernanda, la gratitud, ¿qué papel juega en esta sensación de bienestar? Una de mis frases es que la gratitud es la puerta a la felicidad. ¿Y por qué lo digo? Hablé al principio del cambio de perspectiva. Y a veces es difícil cambiar de perspectiva. Si yo estoy recién diagnosticada y empieza mi cabeza a decirme un montón de cosas, ¿qué va a pasar? Pero esto es terrible, pero yo me acuerdo, pero esto, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Porque yo, no sé qué. Y decir como para y cambia el pensamiento no es tan fácil. Mientras que si uses la gratitud, es una forma mucho más rápida de cambiar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pensamiento negativo y no lo estoy pudiendo cambiar o es recurrente en mi mente, si yo me pregunto a mí misma, un segundo, ¿por qué puedo estar agradecida en este momento? Mi mente va a empezar a pensar en algo diferente. Y tú puedes agradecer por 1000 cosas. Puedes agradecer porque hoy salió el sol en Bogotá, porque hay un árbol tan bonito ahí en la esquina, porque hay unas flores, porque me pude reunir con Yolima, que me gusta tanto estar con... Sí, cualquier cosita. Entonces, si tu mente empieza a practicar eso, es una forma muy fácil de cambiar de perspectiva. Es como que nos obliga a ver lo que sí tenemos y no las carencias, ¿no? Es darle un foco distinto. Es un foco totalmente distinto. Y apenas piensas en eso, tu cuerpo empieza a secretar hormonas de felicidad, de placer, de bienestar. Entonces, apenas yo pienso lo mismo que pasaba en el caso contrario, que si yo pienso algo negativo, mi cuerpo piensa que me está pasando algo negativo. Si yo pienso algo positivo, mi cuerpo dice, todo está bien, y yo empiezo a sentirme mejor. Entonces, si yo puedo cambiar el pensamiento por algo de gratitud, es una forma mucho más fácil y más tangible de hacerlo. Y nos podemos entrenar a que si me tomo el vaso con agua, uy, qué rico se siente el agua en mi garganta. Si me mandaron un mensaje bonito, ay, qué lindo es tener a alguien que me ama. Ese tipo de cosas, y de estar consciente todo el tiempo de esto va a ayudarme a que me sienta mejor también. Y eso está comprobado a que tu cuerpo empieza a poder sanar mejor, porque nuestro cuerpo solo puede empezar a sanar las células cuando se siente relajado, porque cuando estoy bajo estrés yo no puedo reparar nada. Es como si estamos en guerra, pues yo no voy a ponerme a decir, ay, quiero remodelar la cocina. No, estoy en guerra, estoy sobreviviendo como pueda, pero si estamos en paz y hay buena economía, yo puedo decir, ay, quiero remodelar la cocina que tanto quise hace tiempo. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo quiere regenerar células, quiere mejorar todo lo que está pasando, quiere aprovechar el medicamento que nos está llegando para realmente tratar el cáncer, lo que sea, solo puede pasar si estamos relajados. Entonces, la gratitud es una forma muy fácil de llegar a esa relajación y a ese bienestar. Estupenda analogía, María Fernanda. Bueno, ¿qué es para ti renacer? Renacer es una oportunidad de crear quien quieres ser cada día de tu vida. Entonces, para mí renacer es una palabra muy poderosa porque nos lleva a pensar que no importa cuál ha sido el fin, hay siempre un buen comienzo. No importa qué ha pasado. Digamos que cuando uno tiene un diagnóstico crónico, una parte de uno se muere, porque se muere un pasado que ya no puede seguir siendo exactamente igual, pero tienes el renacer, tienes la oportunidad de volver a crear a alguien nuevo. Entonces, eso es muy bonito. Creo que se puede utilizar esa analogía en un momento crítico como algo que pasó en tu vida, pero también en cada mañana. Yo todas las mañanas me pregunto, ¿y hoy cómo va a ser? ¿Qué quiero ser hoy? Porque tengo la oportunidad de, todas las mañanas es un renacer. María Fernanda, gracias por compartirnos tu proceso de transformación. Mil gracias a ti por invitarme y bueno, ojalá le haya ayudado a la audiencia y a quien lo necesite, que también sepa que están ustedes ahí para apoyarlos. Gracias.